Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día 22 del mes décimo del año 2025. Cuando falta un minuto para las 6 de la mañana, iniciamos este día miércoles. Escuela de Guerra Espiritual, también el miércoles con el especial del Rojodes, del mes de Esván, el mes del diluvio, y el tema central de esta semana es la vida de Noé. Y Noé halló gracia, la misma que hallamos todos los que descendemos de allí, en el nacimiento de nuevo, en los méritos de Yeshua, que nos hace entender que podemos diseñar el arca de la salvación. Podemos aprender a caminar sobre las aguas de las emociones. Y por eso hoy tenemos ese tema, el tema especial, el tema que hemos elegido para hoy, el molde, el modelo de la salvación. Abordamos directamente el tema, dándole gracias al Todopoderoso por la oportunidad que nos da en cada mañana de dirigirnos a nosotros mismos y a toda la humanidad que se conecta a esta hora en las distintas medios de comunicación, en las redes sociales, en el Facebook Live, en el YouTube, los que están viendo y los que van a ver posteriormente este mensaje. Yeshua no salva la humanidad, salva el modelo. Y cuando salvamos el modelo, cada quien que tome ese modelo alcanza la salvación. Entonces vienen los debates de las confusiones de las ideas de cada persona, y entonces seleccionan la salvación para algunos pocos. No, el Salvador no salva a una persona o a un pueblo, salva el modelo, y todo aquel que tome ese diseño, ese modelo, ese molde, o esa arca, en hebreo teba, alcanza la salvación, al igual como esa familia de 8, que es un número alegórico en los códigos de las Escrituras, para entender los mapas que nos dejaron desde la antigüedad nuestros ancestros, lo que hoy llamamos parábolas, o esos paradigmas de la realidad del mundo infinito. Lo único que me da verdadero valor, que no es la acumulación de bienes o de dinero o de cosas, lo único que me da el verdadero valor es lo que haga por el prójimo, lo que haga por el otro. Porque todo aquello que damos, eso es lo que recibimos. Y cuando no damos, pues sencillo, no recibimos. Porque son leyes, no son creencias. Son leyes por las cuales fue diseñado el universo. Esa ley de la atracción, que nos hace asumir eso que atraemos. Y cuando entendemos la ley de la atracción y de la asunción, de asumir, saber que quizás estamos provocando tsunamis o devastaciones o inundaciones o diluvios en nuestras vidas, entendiendo la palabra diluvio como fluir, en hebreo mabul. ¿Qué es lo que está fluyendo? ¿Cómo nosotros le podemos quitar el valor que le entregamos a documentos, a papeles, por acuerdos entre los humanos? Le dieron un valor a un billete que en la mayoría de las ocasiones es papel o tela, y hay guerras, hay peleas, hay conflictos por el billete, por no entender que no es el dinero, que es la energía que atrae las riquezas, que permite que llegue a mis manos con un propósito sagrado de impartirlo, ese dinero. O sea que no nos salva ningún poder económico, ninguna ciencia política, ni religiosa, ni económica, ninguna ciencia de la ciencia. Lo único que nos salva es darnos cuenta de lo que somos, una semejanza del Creador. Y es allí donde no se requiere
el dinero para comprar, como dijo el profeta, ir y comprar sin dinero. Antes que el agua nos cubra y tengamos que morir como en el diluvio, dice que murió toda carne o toda cosa, toda carne que tenía vida murió en el diluvio. Antes de que eso me suceda, debemos aprender a caminar sobre las aguas. Las aguas en la alegorías de las escrituras se refieren a nuestras emociones. Cómo estar por encima de las emociones y tener ese autocontrol, con un autoconocimiento, con una autonomía de una autoridad. Todo se refiere sobre uno mismo. Y así como el arca flotó, tiene un modelo sagrado. Ese modelo se le llama el arca o caja, en hebreo teba, que se traduce como molde. Puede ser el templo, puede ser el cuerpo. Se refiere a un molde que porta algo valioso, en este caso el alma. Cuando esa alma tiene niveles de conciencia, se construye ese molde con las medidas exactas, que no son cosas físicas, son mensajes que nos enseñan a entender la energía que está detrás de las cosas. Y esa arca pues me permite entender qué tengo para dar. Nadie le copió el modelo a Noé, pero en estos tiempos, que son como en los tiempos de Noé, que se está sucediendo exactamente lo mismo, comiendo y bebiendo y no entienden lo que pasa. Entonces, Noé construye un arca y se salva él y toda su casa. Y allí vamos nosotros. Y en este tiempo, para descubrir a aquellos que están esperando la segunda venida del Mesías, pues ya vino a liberarnos. Y ahora en la segunda venida es salvación del reino, con un modelo para aprender a vivir en la tierra como se vive en los cielos. Y allí tengo que tomar ese modelo, ese molde. No puedo cambiar el molde porque viene el Mabul, el diluvio, y se lo lleva todo. No porque el Eterno lo haya provocado, porque yo mismo lo provoqué, porque él mismo en las Escrituras, el Todopoderoso, dice que nunca más va a inundar la tierra con Mabul, con diluvio. Pero como somos hechos a imagen y semejanza, por nuestro desconocimiento, por causa de la ignorancia, provocamos esos diluvios de guerras, peleas, contiendas. Y pareciera que fuera el fin. Dice el Evangelio que aún no será el fin, porque no se trata del fin de todas las cosas, se trata del fin de un modelo, de un molde, de un barco que se hunde, quizás en el área económica, en el área política, en el área religiosa, en el área científica. Porque por más dinero que se tenga y por más poderoso que sea en este mundo, llega una enfermedad terminal y no sabes qué hacer y cómo solucionar ese problema. Porque nadie le ha enseñado a construir el arca de la salvación. Por eso no se trata de acumular lo que le quito a otro, o no se trata de acumular grandes cantidades de dinero, porque no puede comprar lo sublime con lo que es material, lo que es físico. Tengo que aprender a entrar al mundo de la fe, ponerme por encima de las muchas aguas, de las recias aguas del mar, de los mares embravecidos. ¿Cuáles son las palabras, los conceptos, los sentimientos, los pensamientos que tengo conforme a la situación de la humanidad en este tiempo? ¿Estoy a favor o en contra de quién? ¿O estoy aprendiendo a construir el arca y navegar sobre las muchas aguas, corrigiendo palabras de maldición y poniéndolas en bendición para hallar gracia, esa sabiduría que estaba oculta, como Noé?
y que seas salvo tú y toda tu casa. Por eso, en ese momento de los insultos, de las maldiciones, de esas discusiones, de mutuas acusaciones, de ponerse en diferentes posiciones, izquierda, derecha, centro, de buscar la solución de un problema interno en el mundo exterior, ese modelo, ese instante, ese momento es el mejor momento para elevarnos y ponernos por encima de las muchas aguas. Elevar nuestro nivel de conciencia y nuestra emoción y no entrar en la rabia, en el enojo, en la ira, en la contienda, por ver la devastación del modelo de este mundo. Sencillo, lo estamos provocando nosotros mismos, pero así como lo provocamos, lo podemos parar, como Yeshua nos enseñó a levantar la mano y parar la tempestad. Pero en el primer sitio donde debo parar esas devastaciones o esos diluvios, o esa manera de fluir las corrientes de este mundo que operan en los hijos de desobediencia, pues es el momento de levantar la mano y parar esas aguas, menguar, hacerlas como las aguas de Shiloh, aguas apacibles, buscar la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, conforme dicen las Escrituras. Entonces vemos que en ese modelo del arca ubica 7 parejas actas y una pareja de cada una y tiene como, esas parejas tienen un molde. Cuando reparamos el molde, podemos reparar todo, y todo es salvo, porque lo subimos a esa arca. Y por eso selecciona 7 parejas de animales actos para el sacrificio, no porque tendría inclinación a favor de ellos, sino por el modelo, por el molde. Por eso dice, por ahí en la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 10, porque no hay diferencia entre el judío y el griego, porque el mismo que es Señor de todos, rico es para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre de Yeshua, de la bondad del Señor, será salvo. Y es allí donde viene este misterio del nombre, santificar el nombre, Yod Hei Bau Hei, esos códigos de los mundos superiores, que para que haya salvación, tiene que haber Shua. Shua en hebreo es salvación. De Yeshua, la salvación de Yahweh, es el molde del nombre de la salvación y del Salvador, que no es una persona como tal, es una conciencia elevada. Como persona ya vino, como conciencia elevada, viene por segunda ocasión. Y esa es la segunda venida del Mesías, que ya está aquí en nosotros, que ya está el molde cuando elevamos la conciencia al lugar más alto, que es el sentimiento y el fluir del amor, que no espera nada a cambio, que no es fantasioso, que se logra en la práctica y no en la filosofía o en los pensamientos. Se logra en el ejercicio tal, y este es el mejor momento para ejercitar el fluir del amor, del perdón, de la misericordia. Y allí colocamos el modelo original, y para colocar ese modelo hay que destruir el otro modelo. Ese mundo que construimos desde nuestros egos, desde nuestra avaricia, desde nuestra codicia. Darle una forma, un molde diferente. Todos con el mismo molde, una sola realidad. Vamos a los registros de las cartas del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, donde dice un cuerpo, un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, una verdad.
Un modelo, bautismo en hebreo es tevilá, molde, modelo. Y ahí por eso la palabra moneda o naturaleza. Porque la moneda es la réplica de un molde. ¿Cuál es tu molde? ¿Cuál es el modelo en el cual estás fluyendo y replicando lo que piensas, dices, sientes y haces? Un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas en todos vosotros. ¿Cómo entrar a ese mundo del todo? Dice, pero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don del Mesías. Note, la gracia, el gen. Ya explicamos en los mensajes anteriores de qué se trata la gracia. Que no es una filosofía ni una creencia, es exactamente un código de una palabra, sabiduría oculta, gen. Jodmá, amistad. La palabra gen es ese código, esas dos letras con las cuales se escribe la sabiduría oculta. ¿Oculta a quién? Una sabiduría oculta a nuestros ojos. Y esa es la sabiduría que se revela en los sueños, en la mente, en el cerebro del ser humano, que emerge como recuerdos de lo que éramos en el principio y somos en este final, por conocer el molde, el modelo del Mesías. Un solo modelo. No hizo dos o tres. La misma humanidad, nosotros mismos cambiamos el modelo original. Y entonces se adultera el alma. Y vienen las guerras, las confrontaciones, los problemas, la avaricia, la codicia. Y esos son los mares embravecidos. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Cómo subimos a lo alto? Si no es una montaña, pero sí es una montaña, el problema es el idioma. Una montaña en el idioma secular es una montaña, pero una montaña en el idioma de la creación es Har, y Har quiere decir montaña, pero también pensamientos. ¿Qué pensamientos estás elevando? Envidia, codicia, avaricia, deseo de las cosas, o de lo contrario el modelo, el molde, amor, misericordia, bondad, saber que lo tenemos todo y somos todo, aunque veamos escasez y problemas en el mundo exterior, en el interior, sabiendo que lo tenemos todo, le podemos decir al enfermo que se sane y este se sana, sin necesidad de cobrarle cantidades de dinero por los exámenes, por qué sé yo, por las valoraciones, por el negocio de la salud. Aprender a curarnos y a curar nuestro prójimo, aprendiendo a construir el arca, porque la venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé. Ese diluvio de esas aguas embravecidas, cuando no tengo el molde, el modelo original, me lleva a construir una torre de Babel, una torre de confusión. Y entonces cuando se construye esa torre de Babel es porque fluye del corazón las envidias, los odios, las avaricias, la altivez, la prepotencia, el orgullo, todas aquellas vibraciones bajas que operan en los hijos de desobediencia, las corrientes de este mundo, lo explicaba el apóstol Pablo. Entonces tenemos dos eventos principales de la historia, que esos son códigos: el fluir y la confusión. Y eso nos exige buscar el origen, la causa. ¿Qué es lo que está fluyendo en cada uno de nosotros? Si es que hay confusión o hay certezas de que ya vino el Mesías y que esa conciencia elevada viene por segunda vez a salvar la humanidad con un solo molde, un solo nombre, un solo Señor. Subiendo a lo alto, lleva cautiva la cautividad. Cualquier área donde pienses, sientas y digas que estás cautivo, hoy la podemos liberar. Y así en cada mañana nos llenamos de las riquezas
de las riquezas del reino por el poder de su nombre. Buena mañana, Boker Tov, y nos vemos luego. Leitradot.